Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches, gracias por la sintonía. Miércoles, hoy es miércoles 12 de noviembre del 2025. Bueno, estamos a pocas horas prácticamente del cierre de campaña, es una campaña política la que tenemos en los actuales momentos, en donde nos van a consultar a más de 13 millones de ecuatorianos en un referéndum y en una consulta popular. Bueno, de ser aprobada, se convocaría a una asamblea constituyente y en caso de no ser aprobada, no pasaría nada. Ahora, ¿cómo está la situación política en los actuales momentos en el país respecto a la consulta, el referéndum? Los ciudadanos, los ecuatorianos, iremos a las urnas. Unos votarán sí, otros votarán no. Habrá ausentismo, habrá nulos blancos, habrán votos en blanco, votos nulos también. O sea que la situación en los actuales momentos del quehacer político en el país es bastante complejo, podríamos decir, ¿sí? Algunos están por el no, otros están por el sí. Habrá ausentismo, habrán votos nulos, votos en blancos. Esa es la realidad que siempre hemos tenido. Y ahora, frente a lo que estamos viviendo, y que ustedes, hermanos ecuatorianos, son parte del problema que hay. Problemas de inseguridad, desempleo, no hay salud, la educación tan venida menos, tantos y tantos problemas que hay. 12 millones de ecuatorianos en la pobreza, 8 millones, unos comen con $1, otros no tienen ni siquiera ese dólar, otros $2, y así estamos, 3, no hay más. Pero esperemos a ver cuál será la respuesta que tendrán quienes están por el sí y quienes están por el no. ¿Cuál será la respuesta que recibirán por parte de los ecuatorianos? Y el presidente de la República el día de hoy dio a conocer que la cárcel de la Junta del Pacífico tiene una construcción o está construida apenas por el 35% o al máximo el 40%. Y es allí donde la ciudadanía el día de hoy preguntaban, conversaban y nosotros los escuchábamos. Pero vamos a ver y escuchar al presidente Daniel Noboa, qué nos dijo o qué nos dice respecto a la cárcel del reencuentro. Adelante. La cárcel no está al 100%, pero ya está al 35-40%, en 2 semanas estará al 80% y se finalizará
el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes. Urgente, viendo lo alterados que están porque está ganando el sí y quieren hacer relajo y quieren matar a la mayor cantidad de gente para decir que este gobierno fracasa, nos tocó adelantarlo, nos tocó movernos, y especialmente los más malos. Bueno, el presidente de la República ha dicho que la cárcel apenas está construida en un 35, máximo en un 40%. Y ayer nos dijeron, por parte del ministro, creo, del Interior, que prácticamente la cárcel ya estaba y por eso se los había trasladado a más de 400 presos a dicho penal. ¿Sí? En todo caso, la ciudadanía está ávida de saber en qué condiciones se encuentran los detenidos en esa cárcel. Y decían al mismo tiempo, conversando ahí, decían, el presidente como trofeo presenta a Jorge Glass como uno de los presos más temibles del país. Decían, no es que me decían, no es que lo estamos defendiendo de ninguna manera, Flecha, pero Glass, hasta donde se conoce, es preso político. No está por droga, no está por sicariato, por nada de eso. Entonces me decían, ¿por qué está allá en la cárcel de máxima seguridad que se está construyendo? Y me dijeron, ¿y qué de los 17 militares que se ensañaron con los 4 niños de las Malvinas? Eso sí, me dijo, deberían de estar allá y debería de exhibírselo como trofeo, porque esos niños sí que fueron masacrados, torturados, incinerados. Yo repito lo que la ciudadanía conversa, manifiesta cuál es su sentir en las calles, e inclusive el protocolo de la autopsia, me decían, arroja que fueron o le sacaron hasta las vísceras, sus organismos. Todo eso sufrieron los 4 niños de la Malvinas. El protocolo de la autopsia dice que todos sus organismos fueron extraídos. ¿Quién hizo aquello? Me decían, Flecha. Al mismo tiempo da a conocer la autopsia de que los 4 niños recibieron disparo de bala en la cabeza. Bueno, yo solamente repito lo que manifiestan en las calles de Guayaquil. Otros dicen, no, que está bien que Glass esté allá, se lo merece, es merecido, ¿sí? Bueno, así están las cosas. Unos a favor, otros en contra. Las realidades no las podemos nosotros callar, ocultar, pues no. Si es voz populi, las comentan, las conversan, dicen una, otra cosa y bueno. Y así están. Al momento, las personas con ciertas posiciones frente al referéndum y a la consulta popular, que hemos sido más de 13 millones de ecuatorianos llamados para este día domingo 16 ir a las urnas. Unos están por el sí, otros están por el no.
Entonces ahí es que yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? Esperemos. Habrá también ausentismo. Habrá quienes votarán nulo, otros votarán en blanco. Pero la pregunta es, ¿quién ganará, el sí o el no? Ustedes, hermanos ecuatorianos, tienen la decisión este día domingo. A marcar bien, a hacer bien la cruz. Ahí vemos al cardenal, nuestro cardenal Luis Cabrera, que en sus redes ha escrito, ha dicho, exhorta a los 13.600.000 o 500.000 ecuatorianos que iremos a las urnas, que hagamos bien la cruz para que más tarde no tengamos que cargarla. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Miren ustedes qué mensaje tan profundo del arzobispo de Guayaquil y máxima autoridad de la Iglesia Católica, porque es cardenal, asesor del Papa. Los cardenales son los asesores del Papa, y eso es el arzobispo de Guayaquil, cardenal, ¿sí? Tiene esa investidura de ser cardenal, asesor del Papa. Él nos está diciendo en sus cuentas, ¿sí?, de redes, que por favor hagamos bien la cruz para que más tarde no tengamos que cargarla. Bueno, un mensaje lindísimo, profundo, que lo comparto como cristiano que soy. ¿Sí? ¿Sí? Así que a pensar bien cómo votar, de acuerdo a su conciencia. Aquí no nos dejemos llevar por el pasionismo. No. Eso no va a solucionar nuestros problemas. Si usted cree que tiene que votar sí, o si cree que tiene que votar no, hágalo. De acuerdo a su conciencia. Aquí no vaya porque me cae mal este, me cae mal el de allá, me cae mal el de allá, el de acá también. Eso no soluciona los problemas del país, por favor. Entonces ahí el mensaje de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el cardenal Luis Cabrera: vayan a las urnas, hagan bien la cruz para que mañana no tengan que cargarla. Qué mensaje tan lindo y profundo. Bueno, qué mensaje tan profundo que nos está dando el Papa, el cardenal Luis Cabrera, asesor del Papa. Esos son los cardenales en el mundo, son los asesores del Papa. Así estamos. Y vamos de inmediato con el ministro del Interior, John Reinberg. ¿Qué nos dice? Adelante. En esta cárcel no va a haber el jacuzzi, no va a haber la piscina, la chanchera, el internet, la pelea de gallos, el internet, el teléfono, el arma, la comunicación. Aquí todo eso se acabó. Aquí se acabó. Usted ya no es Jimmy el Jairala de los Lobos. Ya. Usted ya solamente es Jimmy. Se acabó los Lobos. Y él ya no es los choneros, Gustavo. Ya aquí, es más, ustedes van a compartir una celda, ¿no? Y eso es lo que fui a verificar el día de ayer, justamente, de que cada una de las celdas estén compuestas por miembros de distintas organizaciones. Es por eso la rapada del cabello. Se acabó la identidad, ¿no? Yo, el R7, el lobito por acá atrás, claro. Se acabó eso. Aquí todos son personas que tienen que cumplir una sentencia y que tienen que estar y convivir con toda la población penitenciaria, no que... Bueno, ya escucharon ustedes al ministro del Interior, John Reinberg. Se acabaron los privilegios de los reos, de los presos. Ya no hay jacuzzi, ya no hay fiesta con orquesta, con artistas, con mariachi.
no hay nada de eso, ya no hay internet, nada, 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 nada. Tendrán que convivir como todos los reos. Ahí tendrán que estar todos juntos, revueltos. ¿Qué va a pasar allí también, no? Porque ahí hay ciertas rivalidades que no están armados, está bien, de pronto no están armados, pero la rivalidad del uno con el otro y así sucesivamente. Esperemos que se porten bien allá. Sí, eso es lo que queremos, que se porten bien. Ojalá, 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 que el más fuerte no quiera abusar del más débil, ¿no? Porque es conocido, es público, que ahí tienen ciertas rivalidades, que no haya armas, que no haya esto, lo otro. Bueno, ojalá que haya un buen control. Eso es lo que queremos. Y vamos a escuchar también al ministro Giancarlo Lofredo. ¿Qué dice? ¿Qué le dice al pueblo ecuatoriano? Adelante. Muy buenas noches, amigos de Kinmo TV Digital. Así es, días después de la visita a la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christian Knopp, en Ecuador, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se refirió a la eventual presencia de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. De ser aprobado en el referendo y consulta popular el próximo domingo, precisamente la primera pregunta del referendo prevista para el 16 de noviembre plantea eliminar lo que es la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La cooperación es importante porque no es solamente lo que ellos puedan hacer por nosotros, sino lo que nosotros ya estamos haciendo por ellos, dijo el ministro Giancarlo Lofredo el día de hoy en una entrevista en un espacio radial, en el que también intervino el presidente Daniel Noboa. El ministro Giancarlo Lofredo plantea que en Esmeraldas como un lugar para instalar otra base militar. Reiteró que Galápagos no es una opción para que se instale una eventual base extranjera, pese a que el presidente Daniel Noboa se refirió varias veces a esa posibilidad y que hasta ahora Santa Elena, Salinas y Manta son los lugares que se han expuesto en consideración. En esas provincias se han registrado lo que es el aumento de actividades violentas en el país, pero el ministro ya hablando de más bases y que les interesaría una en la provincia de Esmeraldas, comentó esto el ministro Giancarlo Lofredo, y que contarían también con el apoyo de Brasil para una base militar en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, ahí está, ¿qué mismo? Quieren poner bases militares, que no son bases militares, sino bases, no sé de qué, pues no. Que Galápagos no, que nunca se ha dicho, que quien dijo. Bueno, que todo es en Salinas, Manta, ahora Esmeraldas, en Amazonía. También se hablaba, creo, de Sucumbío y todas esas cosas. Pero el ministro dice bases militares, el presidente Noboa dice que no son bases militares. Así están las cosas. Y es allí donde la ciudadanía dice, pero el uno dice una cosa, el otro otra, se desmienten, niegan, afirman, después nuevamente niegan. Y preguntan a la vez que nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para controlar
al país en general. Pero si es fácil, me decían, Flecha, así es el pensar de los ciudadanos, es fácil. Así como le pusieron miles de militares a los hermanos indígenas en la última protesta, ¿por qué también no ponen a sí mismos en las fronteras y en el país, en los sectores más peligrosos? Me decían, hablemos de Guayaquil. Yo creo que basta y sobra, me decían. Bueno, yo le digo, pero es que tú no eres militar, tú que sabes de estrategia militar, policial. No me dicen, Flecha, pero ¿cómo habla el pueblo? Hasta el más tonto diría lo mismo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué no ponen, por decir algo, en el Guasmo unos 30 militares y unos 10 policías para ver si va a haber extorsión, vacunas, sicariato, me decían? Y así, me decían, en todos los sectores de Guayaquil peligrosos, en el Guasmo, en el suburbio, en Bastión Popular, en Monte Sinaí. No necesitan poner miles de militares y policías como le pusieron a los hermanos indígenas. Basta, me decían, con unos 20, 30 militares y unos 10 policías. Por favor, se controla. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas, el marino, la marina, se están preparados para controlar el mar. Por favor, ¿por qué no lo hacen? Háganlo. Yo le digo, yo lo único que le dije fue, pero el ministro de Defensa, nuestros generales de las gloriosas Fuerzas Armadas, vicealmirante de la Marina y todo ello, de la policía, han de tener razón. Han de tener razón, me dije, de que tal vez no es que no pueden, no es que no quieren, como se ha dicho o han dicho algunos miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas. Ya no depende de nuestros militares y nuestra policía, ya depende del comandante en jefe de ellos, que es el presidente de la República. El presidente de la República quiere bases militares extranjeras, sus razones tendrá. El servicio de inteligencia militar, policial, le han de haber dicho, señor presidente, esto es lo que se debe de hacer. No, pero si nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para eso y para dar más. Yo solamente lo que hago es repetir lo que piensa la ciudadanía en las calles. ¿Sí? Ustedes saquen sus propias conclusiones también, hermanos, que nos ven. ¿Ustedes creen que poniendo en los sectores conflictivos, sectores de alta peligrosidad, basta y sobra con poner unos 30 militares, unos 10, 20 policías para poder controlar la inseguridad que hay? De acuerdo a ciertas personas, a ciertos ciudadanos en las calles de Guayaquil, es lo que manifiestan. Se controla. Asimismo, nuestra Marina están preparados, dice, para controlar que la droga no salga por agua, hablando por el mar, pues, ¿no? Se soluciona. Bueno, yo solamente repito lo que escucho, lo que consultamos, lo que le preguntamos
al ciudadano qué piensa de las bases militares que se pretende poner aquí en el país en caso de ganar el sí. Eso es lo que me responden. ¿Usted qué dice, hermano ecuatoriano? Se necesita, bueno, no, mejor no, ya ahí nomás, porque ya de pronto estamos haciendo campaña, ¿no? Nosotros, sin querer queriendo. Ustedes verán si creen que sí debe de ponerse o no debe de ponerse. Ustedes tomarán la decisión el día domingo. Vamos a ver qué pasa. Y Marlon Vargas, el presidente de la CONAIE, encabezó una marcha en la capital de la República. Bueno, parece que la oposición se ha concentrado en Quito, Guayaquil, Cuenca y en ciertas ciudades importantes, aunque todas son importantes, ¿no?, del país, pero las ciudades más pobladas serían en todo caso, ¿sí? Guayaquil, Quito, Cuenca y otras ciudades más que tienen una población grande. Pero vamos con lo que ocurrió en la capital de la República. Vamos con la marcha que llevó a cabo el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas. Bueno, nosotros vamos a vencer porque ya nos han engañado demasiado. Entonces vamos a ir a las urnas a nivel del Ecuador hasta las comunidades fronterizas y vamos a decir no a la consulta popular mañosa, tramposa. Hagamos un ejercicio. 4 preguntas. La primera pregunta: bases militares, ¿sí o no? La ciudadanía ha dicho no. Vamos a la segunda pregunta: dinero para los partidos políticos para que hagan campaña, ¿sí o no? No, porque eso simplemente va a favorecer al poder económico y ellos lo dan, pero mientras las organizaciones políticas como Pachacutic especialmente, pues estaremos fuera del contexto, fuera de realizar la campaña política como tiene que ser. Entonces es como retroceder la democracia aquí en el Ecuador, volver al año 1830, donde redactaron un minúsculo de grupo sin la participación de los pueblos del Ecuador. ¿Este es un voto solo en contra de la consulta popular o usted lo interpreta como un voto en contra del presidente Noboa? Si decimos 4 veces no, quiere decir que estamos en contra del gobierno, la política del gobierno, porque el gobierno está impulsando la consulta popular, no la ciudadanía. Entonces, reducción. Bueno, ahí estaba Marlon Vargas, acompañado de los hermanos indígenas y de ciudadanos de la capital de la República también. No solamente eran indígenas, ¿no? Las imágenes lo están mostrando de que no es solamente indígenas que estaban en la marcha. Y Marlon Vargas dice no a las 4 preguntas, no a las pretensiones del presidente Noboa. Bueno, ustedes, hermanos ecuatorianos, tomarán la decisión este día domingo. Miren que le estoy prácticamente reiterando de que vayamos todos a las urnas, sea cual sea nuestra posición, estemos a favor, en contra. Ojalá que no haya tanto ausentismo, ni votos en blanco, nulos. Y a ver, tiene que haber, pero no en la proporción que tal vez pueda ocurrir, digo yo, nada más. Hay que tomar la decisión, a favor o en contra.
porque si gana el sí, gana el no, los votos creo blancos van para el que tiene, para el que gana. Así que tomen la decisión de acuerdo a su conciencia, conversen con la familia, conversen con los amigos, miren qué es lo que nos conviene. ¿Sí? Y vamos también a ver y a escuchar a Salvador Quispe. ¿Qué dice don Salvador Quispe? Adelante. A Dios y a los hermanos, hemos pasado provincia por provincia desde Zamora, ya estamos aquí. Mañana vamos a hacer la caravana caminata desde las 10 de la mañana, desde la escuela Riobamba de Guamaní, por la Maldonado. Vamos, les invitamos a una pamba mesa a las 12, aquí en el Arbolito. Y de aquí caminaremos hasta la Campana de la Paz en la Carolina. Y ahí vamos a hacer el gran cierre, a escuchar la voz de nuestros mayores, de los jóvenes, de las mujeres, de los emprendedores, todos buscando cuidar los derechos, llamando a votar todo no. Así que estamos todos invitados. ¿Cómo recibió la población en este recorrido por las provincias? Con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Mientras unos pocos hacen así, las grandes mayorías levantan la voz, respaldan, reclaman que luchemos con más fuerza. Aquí estamos. Saludos a todos nuestros hermanos de Quito. Quito siempre fue la luz de América. Quito nuestro hermano mayor. Quito no se mueva carajo. Y estaba Salvador Quispe. También estuve en otro sector de la capital de la República. Miren cómo están trabajando por el no. Pues tengo que decirlo, pues ahí están las imágenes. Por un lado estaba Marlon Vargas, por otro lado andaba Salvador Quispe, por otro lado estaban los universitarios, los de Unidad Popular. Al mismo tiempo anuncian que mañana cerrarán la campaña en todas las ciudades del país, con caminatas, caravanas, concentraciones. De lo que conocemos que el presidente de la República, Daniel Noboa, cerrará también su campaña en el suburbio de Guayaquil. Pero así están las cosas. Por el sí, por el no. Lo cierto es que andan por todos lados, moviéndose. Y lo que llama la atención es que no me cansaré de decir, los artistas estos populares que se suben a cantar en los buses, que andan con guitarras, con parlantes, con güiro y todos esos instrumentos, de entrada van con el mensaje del no y da la salida igual del no. Dan el mensaje, hacen sus intervenciones, cantan una o dos canciones y se retiran a sí mismos, dando otro mensaje. Entonces, mi pregunta es, ¿lo hacen espontáneamente o detrás de ellos está algún sector? Nada más, yo en todos los buses que ando los veo, que suben, bajan y todo lo demás, se suben, se bajan. Y no son algunos de estos grupos. Bueno, el pueblo ecuatoriano tomará la decisión el día domingo. Y el abogado de los Yasumí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a escuchar a ver qué nos dice el abogado que defiende a quienes se oponen a la explotación del Yasumí. Adelante. Considerando que han transcurrido ya 8 meses en que el gobierno nacional ha incumplido la voluntad del pueblo ecuatoriano cuando decidió
mantener toda la biodiversidad del Yasuní, mantener el petróleo bajo tierra. Y se ha incumplido también el dictamen de la Corte Constitucional, en el cual se establecen las medidas para ejecutar justamente la decisión del pueblo. Se está incumpliendo también una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2024, en que se condena al Estado ecuatoriano por mantener actividades petroleras que atentan contra los pueblos indígenas en aislamiento. De manera que con abundante y precisa información económica y técnica que se está juntando, estamos fundamentando, basados en la Constitución y en la ley, esta demanda de incumplimiento contra el presidente Daniel Noboa. Hay que señalar también que el Consejo de Participación Ciudadana, a través de una veeduría, pues ha respaldado esta acción de incumplimiento. Gracias. Ahí estaba el abogado Agustín Grijalva, que es el abogado de los yasumistas, quienes presentaron una demanda de incumplimiento, en donde manifiestan que el presidente Daniel Noboa no ha cumplido con la decisión del pueblo ecuatoriano de la consulta del 2023, cuando la mayoría se pronunció por la no explotación del petróleo en el Yasuní. Entonces, mire, están demandando al presidente por incumplimiento. Es decir que, ¿para qué nos convocaron en ese entonces a la consulta popular? Ahí, claro, le preguntaron al pueblo ecuatoriano si queríamos, o nos preguntaron si queríamos que se explote el petróleo en el Yasuní. La mayoría dijo no, que se quede bajo tierra. Eso no se está cumpliendo. Bueno, así están las cosas. Era el abogado Agustín Grijalva. Y los derechos humanos también se pronuncian sobre las manifestaciones, sobre las que hubo, que hay. Vamos con la información, la noticia. En un discurso de odio, en un discurso racista y en un discurso que busca posicionar el terrorismo y el crimen organizado como enemigos a combatir. Y por supuesto, si a uno lo ponen de uno u otro lado, uno se convierte o en el enemigo o en el protegido. Y por último, en un Estado que entiende la protesta no como derecho, sino como amenaza. Y por eso la respuesta gubernamental al derecho a la protesta desde el día 1 fue una respuesta militar, fue una respuesta estigmatizante y fue una respuesta de odio. Y por eso en este informe nosotros decimos que no existió en ningún momento una disposición legítima y genuina de diálogo por parte del Ejecutivo en referencia a las comunidades y a las personas que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Y por eso nosotros en este informe vemos con mucha preocupación cómo incluso algunos y algunas diplomáticos y diplomáticas acreditadas en el país tomaron una postura por la salida militarista y securitista a un derecho. Y por eso con enorme preocupación nosotros vemos en este informe, por un lado, un uso desproporcionado de la violencia. Y hay ya referencias muy importantes, informes que han salido, que han surgido de los paros de 2019-2022 de organismos del sistema interamericano y del sistema universal que le han recordado al gobierno ecuatoriano que el uso letal de la fuerza es el último uso, que incluso el uso no letal de la fuerza debe sujetarse a principios de proporcionalidad y de necesidad. Y al contrario de esas recomendaciones y de esas obligaciones que también son constitucionales, insistimos que la respuesta estatal desde el día 1 fue la respuesta violenta y de ataque sobre un derecho.
ahí estaba María Espinosa de los Derechos Humanos, quien dice que el gobierno es odiador y también racista, que la respuesta que tuvo en la jornada de protesta de los hermanos indígenas fue la fuerza pública, y que también algunas sedes diplomáticas fueron ocupadas, ¿no? Y ahí estuvieron en los supuestos convoy de ayuda humanitaria que habían en esos momentos. Bueno, así lo ha dicho la representante de los derechos humanos, María Espinosa. Lo acaban de escuchar ustedes, en los supuestos convoyes. Claro, se recuerdan que iban allí algunos diplomáticos y todas esas cosas. Entonces, ahí está la posición de los derechos humanos. Manifiestan que el gobierno es odiador, odia y es racista al mismo tiempo, y que la respuesta que tuvo fue poner las Fuerzas Armadas. Y es lo que la ciudadanía, yo les decía al comienzo, me decían el día de hoy, así como le pusieron a los indígenas, dicen así, yo digo mis hermanos indígenas, 7.000 militares y policía, vayan a los sectores de todo el país conflictivos, con 20, 30 militares, 10 policías, y verán que esto se tranquiliza. Es lo que la ciudadanía piensa también, ¿no? Y nos dicen. Pero ustedes, hermanos ecuatorianos, también hagan sus reflexiones al respecto. Así que esperemos a ver qué pasa este domingo. Y el asambleísta Javier Lazo, ¿qué dice? ¿Qué pronunciamiento tiene? Vamos a ver y a escuchar. Adelante. Miércoles 12 de noviembre, 2:28 en la tarde. Vine a hacer un par de gestiones acá en la asamblea. Está muerta, no hay nadie. Se cumple esta vacancia de facto que ha sido impuesta a la asamblea. Esta es la asamblea este día, no hay nadie. Bueno, ahí estaba el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Javier Lazo. Y es lo que la ciudadanía, yo no quería decir nada porque van a pensar de que uno está a favor de cierta posición. Pero la ciudadanía me venía diciendo hace días, Flecha, no dices nada sobre los asambleístas de ADN que andan en campaña y la asamblea está votada. Y así el presidente de la República nos llama y nos dice que no hay que darle, pues no, logística, digamos así, ¿no? Logística a los partidos y movimientos políticos para la campaña. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser candidatos? Me decían Flecha. Solamente los que tienen dinero. El profesional que está bien preparado y que tiene hasta masterado y doctorado, por ser pobre no podrá ser candidato. Nos hablan de reducir la cantidad de asambleístas de 151 creo a 73, algo así. Me dicen, hermano, me decían así, hermano, dicen, el problema no es reducir a los asambleístas. Aquí no tenemos que estar hablando de cantidad, sino de calidad. ¿A dónde están las lumbreras de ADN que no las vemos en asamblea? Me decían. Y yo me hago ahorita eco de lo que me han dicho por Javier Lazo,
que está manifestando y diciendo que la asamblea está prácticamente votada. Entonces, hermano, ustedes hagan su conclusión, su reflexión, hagan su propia opinión, saquen sus propias conclusiones. Bueno, mejor dicho, ahí no más llego, porque no. Pero bueno, la ciudadanía así dice. Aquí no es de hablar de cantidad, sino de calidad. Nada vamos a sacar con 70 y pico asambleístas si van a darse vacaciones, a andar bueno, hasta ahí nomás, ya ustedes saben cómo habla el pueblo. ¿Sí? Unos van a dibujar, otros van a sesionar desde la cama, ¿sí? Otros se van y no legislan, no fiscalizan, no hacen nada por andar ya ustedes ven lo que estamos viviendo. Entonces, si ayer se cuestionaba a la asamblea o a los asambleístas que estaban en esos momentos en funciones, y ahora nos hablaron de que esta asamblea iba a ser un cambio, un giro de 180 o de 360, pero la verdad es otra, pues no. La verdad es otra que no se la puede callar también, pues. Así de fácil, así de simple están las cosas. Y vamos con el asambleísta Héctor Rodríguez. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que dice? Adelante. El día de hoy quiero exponer en 3 cuerpos legales el caso Cachorro. ¿Qué consiste el caso Cachorro? El 10 de febrero de este año, en la localidad de San Luis, en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno, Juján, de la provincia del Guayas, se incautan 193,000 gramos de cocaína. Estos 193,000 gramos de cocaína en una hacienda que tiene vinculación de propiedad con el Grupo Novoa. El mismo día se toma preso al señor Tito M., cuidador de la hacienda, quien que presumiblemente estaba en estado de abandono con 800 hectáreas. Sin embargo, Tito M. declara en su versión ante la fiscalía que quien funge como administrador es el señor Rafael Velarde Arana, quien no por casualidad es el gerente general de la empresa Sociedad Anónima San Luis. Ahora, Sociedad Anónima San Luis tiene como presidenta de su paquete de directivos a la señora Silka Sánchez. Todos conocemos a Silka Sánchez, conocida activista política por el partido del padre del presidente de la República, PRIAN. Gravísima la denuncia del asambleísta Héctor Rodríguez. Jorge, ¿no? Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. En un operativo en una hacienda en Juján, en Alfredo Vaquerizo Moreno, se encontró droga. Un operativo. Así lo dice el asambleísta, que fue un operativo, droga, en una hacienda de propiedad. Bueno, ya ustedes escucharon, de propiedad de la familia Novoa. Vamos a ver qué le responden. ¿Qué le responden? Y la ministra del Ambiente, Inés Manzano, continúa con el asunto del agua. El día de hoy creo que estuvo por el municipio de Guayaquil, sí, llevando agua del río Daule para que el alcalde vea cuál es el agua que ingerimos los guayaquileños, samborondeños y también los novoleños. Adelante, vamos con la información.
Hola, estoy aquí en el municipio y vine con un regalito para el alcalde. Aquí dice, de parte de la ministra Manzano para el alcalde de Guayaquil. Y que obviamente el alcalde está súper ocupado viendo sus cosas, yo también, pero yo vengo a darle ese regalo porque esta agua la sacamos de las descargas que supuestamente son buenas, prístinas y puras que van al río Daule. Río Daule, que es nuestra única fuente para captar para agua potable. Bueno, ahí estaba la ministra del Ambiente, Inés Manzano. Agua contaminada con ese, con esto, Es lo que nos dan a los guayaquileños por parte del municipio de Mapac. Bueno, y vamos con el alcalde Aquiles Álvarez, que dice sobre esta denuncia que en su momento la hizo, creo, el día lunes, el presidente Daniel Noboa, y que ayer y hoy se ha hecho eco la ministra del Ambiente, aunque ella se viene haciendo eco desde hace tiempo, ¿no? Yo pensé que ya esto se había superado y a las puertas de esta campaña se ha revivido nuevamente el problema, digo yo, ¿no?, del agua de Guayaquil. Adelante, vamos con el alcalde. El agua potable está apta para el consumo en Guayaquil, nadie tiene urticaria y no hay ningún problema de hepatitis ni ningún tipo de problema en los guayaquileños, que incluso hay guayaquileños en diferentes zonas de Guayaquil que toman el agua directamente desde la llave. El agua del río viene con cierta contaminación, pero para eso se la trata. Con la planta Milote y la planta de las esclusas, que estuvo paralizada la obra y que nosotros la recuperamos y la inauguramos, ya trata el 60% de aguas residuales, y la planta de tratamiento de Los Merinos que vamos a inaugurar en el próximo año, con eso vamos a tratar el 100%. Se preocupan tanto supuestamente Guayaquil y no se preocupan por ciudades que ni siquiera tienen agua potable, peor alcantarillado. Ahí estaba el alcalde de Guayaquil. Responde que el agua potable, el agua del río Daule está potabilizada al 100%. ¿Sí? Al 100%, y está apta para el consumo de los guayaquileños, novoleños y samborondeños. Antes también estaba inmerso Daule, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta del alcalde. Ya el alcalde también le respondió en su momento al presidente de la República que si es campaña política por votos, no lo va a tener. Así le dijo de frente. Los guayaquileños están conscientes de que el agua que se les entrega, se nos da, está potabilizada, no hay problema. ¿Sí? Es que así tiene que ser agua tratada, pues. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ver quién tiene razón. Si la tiene el gobierno, si la tiene la ministra del Ambiente o el alcalde, nos está diciendo la verdad. Hermanos ecuatorianos, se nos vino el tiempo. Estamos finalizando Opinión y Controversia de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025. Gracias por honrarnos con la sintonía. No dejen de vernos mañana, cuando estemos sobre las 21 horas, 9 en la noche. Síganos, ¿sí? Escríbanos, pónganos ese dedito hacia arriba, ¿sí? Haciendo puñito hacia arriba el dedo, ¿no? El pulgar. Y síganos a través de nuestras redes, nuestras plataformas de Facebook y YouTube. De mi parte, nuevamente les reitero el agradecimiento por la sintonía. Buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.